evapotranspiración de cultivo y luego la evapotranspiración de cultivo ajustada o real. Entonces vamos a tratar de acabar hasta la evapotranspiración real y obviamente haciendo un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer conjuntamente en una hoja de Excel. Por lo tanto, es necesario que estén conectados desde su computadora o si quieren desde su celular y su computadora porque vamos a manejar Excel. Y mientras los que no están desde su computadora se conectan, voy a pasarles el link por el chat de la planilla compartida en la cual vamos a trabajar, para que para ganar tiempo vayamos ingresando a esta planilla. Es una planilla, es simplemente una planilla Excel, como las anteriores que hemos manejado. Enseguida se las paso. Ok, acabo de copiarla en el chat. Me avisan, por favor, si la pueden abrir. O bueno, voy a ir viendo que se van a ir conectando. Si funciona. Ya tengo 4 personas conectadas. Al resto le vamos a dar un par de minutitos para que se vaya conectando, porque como les digo, hoy vamos a tener una clase práctica, entonces es importante que hagamos el ejercicio todos. Si quieren, lo pueden hacer igual a mano, en un papel, pero cuando les pida que participen, vamos a ir poniendo los números que correspondan en la planilla de Excel. Así que va a ser más práctico para ustedes que la tengan abierta, por lo menos, aunque no hagan los cálculos ahí. Ok, muy bien. Entonces empezamos, jóvenes. Voy a empezar a compartir la presentación, que es muy poquito. Aprovecharé que están en el chat para pasarles el segundo link que vamos a manejar. Les estoy pasando el link de la FAO. ¿Dónde está? Por favor, ingresen ese link también para ganar tiempo, mientras tal vez alguno de sus compañeros está abriendo la planilla o demás. Y en ese link, por si acaso, tienen un botón donde pueden descargar un PDF. Presiónenlo y descarguen ese PDF. Este link es solo para que puedan descargar el manual de evapotranspiración de cultivo elaborado por FAO. Si tuvieran problema al descargarlo, me avisan para que revise. Creo que no. Si no, menciono. Hay hartos documentos, hartos PDF. ¿Cuál de todos es? A ver, dame un segundito. El primero. Justo debajo del título que dice Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, Roma 2006. Ahí dice descargar versión PDF completa. Justo al centro de la página queda un botoncito rojo. Ya abajo hay un montón de links, pero eso es para descargar por partes. Les conviene descargar en un solo PDF el documento completo, ¿ok? Pues muy bien, entonces vamos a ir empezando con las diapositivas y vamos a grabar la clase para tenerla por si acaso. Ya no hay el botón de grabar clase, ¿no? Bueno. Ok, vamos a compartir pantalla entonces.
Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Gracias. Ok, entonces pasaremos rápidamente a esta parte teórica. Nos toca la segunda variable o el segundo concepto de lo que es la evapotranspiración, el cálculo de la evapotranspiración real. Y siempre es bueno tenerlo en mente. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Y el objetivo de este tema es, al finalizar, pues ser capaces de tener en números cuánto pierde una cuenca por evapotranspiración. No por evapotranspiración de referencia, no por intercepción, que ya hemos visto que es un proceso que puede fusionarse y calcularse junto con lo que es la evapotranspiración de la cuenca. Nada de esto, ni siquiera saber qué coeficiente le corresponde a qué cultivo o si el cultivo de referencia tiene ciertas características. El objetivo central es utilizar toda esta información para llegar a ese número. ¿Cuánto es la evapotranspiración real en una cuenca? Y listo, ¿no? ¿Y por qué queremos saber cuál es la evapotranspiración real o la pérdida de agua real por evapotranspiración en una cuenca? Porque acabamos de invertir bastantes semanas en estimar lo que es la precipitación. A esas alturas ya sabemos cómo calcular cuál es la lluvia que cae dentro de una cuenca determinada de estudio. Entonces, si sabemos cuánto entra, para continuar con el balance, tenemos que saber cuánto sale. Y las salidas son bastantes. Entonces, nuestra primera salida es la evapotranspiración y como tal la vamos a estimar. Bueno, resaltando eso, pues hemos estimado la evapotranspiración de referencia, pasamos a la evapotranspiración de cultivo. Y para la evapotranspiración de cultivo, que es básicamente cambiar el cultivo hipotético, si es que corresponde, y va a corresponder si es que el cultivo no es pasto, el cultivo real no es pasto. Entonces, vamos a cambiar estas características del cultivo tomando en cuenta que tenemos total disponibilidad de agua, pero que el cultivo va a consumir agua de una forma diferente. Puede consumir más agua que un pasto o menos agua que un pasto, y esa cantidad de agua la va a transpirar. Es bien interesante porque cuando hablamos de que una planta consume agua, pues nos imaginamos que la consume y se la queda para ella. Generalmente no es así. Las plantas utilizan muy poca agua, más o menos del 100% de agua que absorben a través de sus raíces, transpiran el 98%, 99%, solo el 1% utilizan para sus actividades de fotosíntesis y demás. Pero bueno, el punto es que extrae agua del suelo y la devuelve a la atmósfera. Y eso para nosotros es pérdida de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánta agua y vamos a utilizar la agua que llega al suelo en principio y que no vuelve al estado gaseoso. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es, y esto es súper fácil, es encontrar cuál es el cultivo que predomina en la cuenca, o si tengo una cuenca que tiene dos tipos marcados de cultivo 3, identificar esos tipos de cultivo, pero más específicamente identificar el tipo de cobertura vegetal y en función a ese tipo de cobertura vegetal, pues escoger un coeficiente de cultivo. Y ese coeficiente de cultivo se lo representa con la letra K sub C. En otras palabras, tenemos que encontrar, de acuerdo a nuestra cobertura vegetal, un número corrector, un coeficiente de cultivo. Y una vez que lo encontramos, el resto es muy fácil, porque como ya tenemos la evapotranspiración de referencia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar todos los valores de la evapotranspiración de referencia, es decir, los valores mensuales que hemos encontrado, los multiplicamos por este coeficiente de cultivo. Y con este coeficiente de cultivo ya dentro de la ecuación, pues ya vamos a obtener automáticamente lo que es la evapotranspiración de cultivo. Entonces, fíjense que básicamente el cálculo de la evapotranspiración de referencia ha sido como que lo moroso, lo tedioso, ¿no ve? Y justamente este término de evapotranspiración de referencia ha sido acuñado justamente para hacer el cálculo
para un pasto que pueda ser convertido casi automáticamente a otra cobertura vegetal gracias a estos coeficientes de cultivo. Aquí les muestro entonces las gráficas, porque se han dado cuenta, esta parte es súper simple. Solo tenemos que escoger el coeficiente de cultivo correspondiente a nuestra cuenca o los coeficientes de cultivo correspondientes a nuestra cuenca. En este caso, hemos hablado incluso en el Kahoot anterior que el pasto es el cultivo de referencia y si tuviera una cuenca llena de pasto, pues de repente tendría que multiplicar por 1 o directamente dejar tal y como está la evapotranspiración de referencia. Pero, por ejemplo, si tuviera cítricos u otro tipo de frutas, vemos que el coeficiente de cultivo es menor. Tendríamos que escoger un coeficiente de cultivo y multiplicar nuestros valores por este coeficiente de cultivo. Y lo propio para otro tipo de coberturas vegetales. Esto lo he sacado de la FAO, entonces quiero que noten que como está orientado el manual de la FAO y el cálculo de evapotranspiración de forma precisa a parcelas, a lugares pequeños de terreno, pues generalmente se enfocan en lo que es los diferentes tipos de cultivo. Pero nosotros, más allá de encontrar un determinado cultivo, vamos a encontrar que en una zona, por ejemplo, hay bosque, hay coníferas, o de repente en otra zona tenemos suelo desnudo, no tenemos cultivo. Entonces, para esos escenarios tenemos coeficientes de cultivo, por más de que parezca que está mal dicho, coeficiente de cultivos. Y para eso vamos a irnos a la tabla, pero voy a ver si no tengo algo más. Aquí está, la fórmula de la que les había comentado. Y es que directamente, pues si tenemos ya la evapotranspiración de referencia, que la tenemos acá, y encontramos el coeficiente de cultivo que corresponde a esa determinada zona, pues multiplicando vamos a obtener la evapotranspiración de cultivo. Súper fácil. Y algo que utilizamos mucho, si no tenemos coeficientes de cultivo, pues nuestro coeficiente, si no tenemos cultivos para convertir de evapotranspiración de pasto a evaporación de suelo desnudo, nuestro coeficiente de cultivo, entre comillas, va a ser 1.15. Sería bueno que anoten este valor porque es uno de los que más vamos a utilizar. Es decir, para suelo desnudo, el coeficiente de cultivo, entre comillas, es 1.15. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar este coeficiente de cultivo, como ven acá, por la evapotranspiración de referencia. Así de simple. Y bueno, pues ahora quiero que veamos algunos valores. Nos vamos a dar un par de minutos para ver algunos valores de coeficientes de cultivo. Entonces, entramos por favor al documento que les he pedido descargar, al que está en PDF. Es un documento bien amplio, pero lo que vamos a hacer, y ustedes igual me pueden ayudar, es encontrar lo que son los coeficientes de cultivo. ¿Dónde está? Más o menos por aquí. Aquí está, si no me equivoco. Ya, nos centramos por favor a la página 110. En la página 110 del PDF que les acabo de compartir. Y en esa página quiero que le exploren un momento, exploren un poquito el cuadro que tenemos. Van a ver que en principio tenemos los coeficientes de cultivo, inicial, medio y final. Lógicamente, cuando hablamos de cultivos, sabemos que hay etapa de crecimiento y demás, como habíamos visto en el gráfico cuando hicimos la relación con
con la intercepción y con el índice de área foliar, de cómo varía la intercepción en el tiempo y cómo varía el fraccionamiento entre transpiración y evaporación dependiendo de la etapa de crecimiento del cultivo. Es información muy específica que si vamos al área de agronomía nos va a servir muy bien porque el análisis se hace a nivel parcela. Pero en este caso nos vamos a enfocar en los coeficientes promedios, es decir, en el KC medio de determinadas coberturas vegetales. Entonces vamos a ver que inicialmente si tenemos ciertos cultivos, en la parte final, por ejemplo, tenemos coníferas, tenemos también lo que es ¿dónde está? ¿Qué pasa si tengo agua? Si de repente tengo un lago, dependiendo de la profundidad, ¿cuál sería mi coeficiente medio de cultivo? ¿Qué pasa si tengo, podemos encontrar otro tipo de, algunos cultivos específicos? ¿Qué pasa si tengo un cultivo de, ¿dónde está? Maíz, de maíz, grandes extensiones de cultivo de maíz, si tengo sorgo, etcétera, ¿no? Y esto no es todo. Saben que la ventaja justamente del método del coeficiente de cultivo es que si yo tengo un cultivo muy específico, por ejemplo, tengo en este caso un cultivo de bosque semideciduo con ciertas características y no encuentro acá el coeficiente de cultivo para ese tipo de cobertura vegetal, yo puedo entrarme al Google académico y puedo buscar coeficientes de cultivo para este tipo de bosque. Y como la metodología es estándar a nivel mundial, les van a aparecer documentos con coeficientes de cultivo para el tipo de cobertura que ustedes tienen en su cuenca o uno aproximado. Entonces, esa es la ventaja de este método, que como todo se ha parametrizado con coeficientes de cultivo, a lo largo del mundo se hacen investigaciones para tener estos coeficientes de cultivo de muchas coberturas vegetales. Entonces es relativamente fácil encontrar esto. Y una vez que tenemos este coeficiente, pues lo multiplicamos rápidamente. Ahora, antes de pasar ya a la evapotranspiración de referencia, ¿hay alguna pregunta sobre este paso intermedio? Porque sí, enseguida vamos a hacer un ejercicio más que sobre coeficiente de cultivo, que es solo multiplicar, sobre lo que es el cálculo ya de la evapotranspiración real, que es más complejo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces vamos adelante, por favor. No le iba a responder, hija. Todo Ah, claro. ya, perfecto, gracias. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo llegamos a la última variable. Si se han dado cuenta, estimar la evapotranspiración de referencia es tedioso, la evapotranspiración de cultivo es súper fácil porque solo se trata de encontrar un número, y de ahí ya tenemos que pasar a este otro paso que es un poquito más difícil, que es el cálculo de la evapotranspiración real. Pero lo vamos a hacer juntos, vamos a hacer un ejercicio juntos y de ahí cada uno va a hacer un ejercicio con otros datos que les voy a dar. Pero bueno, aquí yo les quería recomendar que estén muy atentos porque si se van a dar cuenta que el procedimiento de cálculo tiene sus partes difíciles de entender al principio, pero después muy lógicas y muy llevaderas. Vámonos pues a lo que es la evapotranspiración real. ¿Y qué implica estimar en una determinada cuenca la evapotranspiración real? Pues implica determinar la misma evapotranspiración de ese tipo de clima, de ese tipo de cobertura vegetal, pero bajo las condiciones reales de agua, tomando en cuenta de que no hay agua todo el tiempo y que si no hay agua, pues no hay transpiración. Entonces muchas veces sobreestimamos o los valores son muy altos, los valores de evapotranspiración de cultivo, porque no tenemos necesariamente esa cantidad de agua para evapotranspirar. Nos pueden incluso salir cosas ridículas en lugares áridos, donde llueve tal vez 50 milímetros al año, 100 milímetros al año, y nos pueden dar cálculos de evapotranspiración de cultivo de 400 milímetros al año. ¿De dónde? ¿No ve? No tiene lógica. Para que tenga lógica tenemos que considerar las condiciones reales de humedad del terreno. Y muy bien,
Y eso no es fácil. Obviamente no es fácil. Estamos lidiando con humedad en el suelo a gran escala que viene de precipitación y haciendo ciertas hipótesis, pues ya hemos fraccionado esa precipitación para ver qué cantidad estaría en el suelo, gracias a algunos parámetros que vamos a ver a continuación. Las condiciones climáticas son muy diferentes, entonces eso hace fluctuar la evapotranspiración. Los requerimientos de agua de los cultivos, como hemos visto, es también una variable muy fuerte. Y lo que les decía hace un momento, creo que la variable principal en esta parte es la humedad del suelo y la variación de la humedad del suelo a gran escala. Y eso es lo que vamos a abordar a continuación. Entonces, lo primero que debemos saber o recordar, porque tal vez esto ya lo han visto antes, es cómo se distribuye el agua en el suelo. Entonces, aquí tenemos, imaginemos que el suelo es un pequeño tanquecito, como ven acá. Vamos a tener ciertas zonas. Una de las primeras zonas y más importantes es la zona de agua útil para el cultivo, que no es otra cosa que la cantidad de agua que el cultivo puede absorber fácilmente o cualquier cobertura vegetal puede absorber fácilmente a través de sus raíces y otro pequeño porcentaje de agua que puede absorber pero con dificultad. Cuando el cultivo ya no puede absorber agua, ¿significa que no hay agua en el suelo? No. Sigue habiendo agua, pero ya es difícilmente aprovechable por las raíces y la llamamos agua no utilizable. Y luego tenemos una fracción que es agua de drenaje rápido. Es decir, es una fracción de agua que por simple gravedad drena de un determinado suelo rápidamente. Entonces, cuando esta agua se encuentra en el suelo, tenemos dos límites. Uno es el suelo a capacidad de campo y después de que la raíz ha consumido todo lo que podía consumir, tenemos otro límite que se llama umbral de marchitez. A partir de aquí no puede sacar más agua a la planta y empieza a marchitarse, empieza a perder sus hojas o dependiendo del tipo de la vegetación empieza a morir. Pero bueno, lo importante es que el suelo almacena cierta cantidad de agua que va a entrar por lluvia y va a salir por causa de drenaje y también por causa de la planta. Pero, ¿qué cantidad de agua puede almacenar el suelo? Lo primero que se viene a la mente es que depende del suelo, ¿no ve? No es lo mismo una arcilla que una arena. No pueden almacenar la misma cantidad de agua. Lógicamente, no deberían, porque los poros son distintos, de distinto tamaño, distinta distribución y demás. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esto? Antes de entrar a los métodos, quiero mostrarles esta tabla. Tengo acá. Aquí está. Y después volvemos atrás. Pues, ¿cómo podemos evaluar qué cantidad de agua realmente el suelo puede retener para que pueda ser consumida mes a mes, tanto por la evapotranspiración, por la evaporación, como por las plantas? Pues aquí tenemos de qué depende, y depende de la textura del suelo. Aquí tenemos los límites entre la capacidad de campo y la marchitez permanente, los dos límites que les he mostrado en el gráfico. Y si se dan cuenta, si resto estos dos límites, pues aquí voy a tener lo que es la cantidad de agua que efectivamente podría utilizar la planta si es que requiere hacerlo, si es que la temperatura, condiciones ambientales y su consumo en sí lo requiere. Entonces, por si acaso, eso está en centímetros. Entonces, tenemos que para suelos arenosos, el suelo puede o la planta podría consumir hasta 50 milímetros del mismo suelo, si es que no lloviera ese mes presente. Y en el caso, por ejemplo, de una arcilla, pues tenemos una mayor cantidad, aunque una arcilla pura es muy difícil de encontrar y no sustentaría el crecimiento de plantas. Pero veremos un suelo, por ejemplo, franco-arcilloso. Tenemos aproximadamente 140 milímetros de humedad aprovechable y así sucesivamente. Pero lo interesante es que la mayoría de los escenarios de estudio van a fluctuar entre 50 milímetros y 120 milímetros.
muy difícil que nos encontremos con este tipo de escenarios. Entonces, el primer paso es determinar cuál es el suelo predominante en nuestra cuenca. Y en función del suelo predominante en nuestra cuenca, pues, ¿cuál va a ser la humedad aprovechable que voy a utilizar en la ecuación? Ahora, vámonos al método en sí. Esto lo vamos a escoger enseguida. Y hablando del método en sí, pues tenemos muchos métodos también para estimar lo que es la evapotranspiración del cultivo. Perdón, la evapotranspiración real o la evapotranspiración de cultivo bajo condiciones no estándar o la evapotranspiración de cultivo ajustada. Y los métodos pueden ser muy empíricos, muy antiguos, hasta métodos que son más físicos, más lógicos. Yo les voy a enseñar un método intermedio, que es el método de Torway-Mather. Es un método, si bien no es actual, ¿no? Ha venido funcionando muy bien las últimas décadas. Este método es importante porque ya nos enseña a pensar cuál es la lógica detrás de los balances hídricos. Una vez que acabemos de hacer este ejercicio, se van a dar cuenta cuál es la lógica de distribución de agua en un determinado suelo y ya la van a poder aplicar con el mismo método a través de sus proyectos o con un método más sofisticado que tenga más parámetros según lo que ustedes vayan viendo conveniente. Entonces creo que ese es un método que nos enseña a pensar y que sigue siendo válido actualmente. Entonces lo vamos a aprender conjuntamente. Aquí tenemos las ecuaciones que gobiernan el método, pero esto es siempre más fácil explicarlo haciendo el ejercicio. Confunde un poco a veces cuando vemos las ecuaciones. Vamos a revisar las ecuaciones después, pero vamos a hacer juntos el ejercicio. Y así yo creo que lo van a asimilar más rápido. Entonces, entramos por favor a lo que es la hoja de cálculo. Inge, perdón un favorcito. ¿Será que puedes compartir otra vez los links? Claro que sí. Dame un Por favor. segundito. Les voy a poner, ese es el link de la hoja de cálculo con la cual vamos a trabajar. Y el segundo que les estoy copiando es el link de la FAO, de la guía. Entonces, vamos entrando a la planilla. Nos damos un ratito para esperar. Y ojo, ustedes me van a ayudar a llenar la planilla porque cada uno está desde su computadora y tiene cierta flexibilidad para ayudarme a hacer los cálculos. Así que vamos a estar muy atentos, por favor. Nos damos un minutito para que entren todos los que tienen que entrar. Los que ya han entrado, vayan revisando qué información tenemos, que no debería ser no familiar para ustedes, debería ser muy familiar para ustedes la información que ya tenemos ahí. Muy bien. Empezaremos pues, jóvenes. Ahora sí. Primero les explico lo que tenemos. En principio, este ejercicio es referente a la cuenca que abastece a Zurduy. ¿Se acuerdan de la cuenca? Ha sido la primera que hemos utilizado, la que hemos dibujado a mano y seguramente está ahí. La deben tener incluso en su cuaderno, tal vez el mapita con la divisoria. Tenemos que, también les di el área porque sacamos el ipsométrico y demás, y el área es aproximadamente 10.45 kilómetros cuadrados. No lo vamos a necesitar inmediatamente, pero sí es importante saber qué tamaño es la cuenca. Ahora, por sus características, la cuenca tiene aproximadamente 50
50 milímetros de capacidad de almacenamiento, ¿no? Enseguida vamos a discutir por qué. Y finalmente, pues lo que ven acá, en la primera y en la segunda fila, son los datos de la precipitación media mensual y la evapotranspiración de cultivo media mensual. Entonces, la precipitación media mensual no es otra cosa que la precipitación normal. Todos ustedes han sacado este valor, no solamente de la cuenca, bueno, creo que no de la cuenca de Azurduy, se los estoy dando, pero sí de la cuenca del río Piraí, porque tenía bastantes estaciones, de la cual era más difícil. Y lo que han hecho es básicamente completar, sacar las precipitaciones normales por estación, y con el método de los polígonos de Thyssen, por ejemplo, han encontrado esta secuencia de valores. Entonces tenemos esto, cuánto llueve por mes dentro de la cuenca, y aquí, gracias a los coeficientes de cultivo y a la evapotranspiración de referencia, tenemos cuánto sale por evapotranspiración de referencia, por evapotranspiración de cultivo de una cuenca, siempre y cuando haya humedad al 100%, es decir, siempre y cuando haya agua disponible. Entonces tenemos esas dos filitas, jóvenes, precipitación media mensual y evapotranspiración de cultivo media mensual. Lo que vamos a hacer a continuación es seguir llenando paso por paso las siguientes casillas hasta encontrar esta casilla que es la que nos interesa, que es la evapotranspiración, evapotranspiración real o la evapotranspiración de cultivo bajo condiciones no estándar. Entonces estamos listos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es restar básicamente la precipitación media mensual menos la evapotranspiración de cultivo. Entonces lo que yo hago es simplemente, aquí en Excel lo voy a hacer directamente, a este dato le resto a los 150 milímetros que caen en el mes de enero, le resto los 86 milímetros que evapotranspira el mes de enero. No sé por qué le he puesto paréntesis. Y tenemos este valor. Entonces, si yo este valor lo recorro, puedo hacer la resta para absolutamente todos los meses del año, desde enero hasta diciembre. ¿Qué es el número que he sacado o qué significa el número que acabo de sacar? Simplemente es la cantidad de precipitación adicional a lo que evapotranspiraría cada mes en una determinada cuenca. Y lógicamente, algo que llama la atención es que aquí tenemos valores, por ejemplo, negativos. ¿Qué quiere decir que hay un valor negativo? Es decir, que llueve poco, pero que el medio ambiente y las condiciones climáticas quieren evapotranspirar una gran cantidad de agua. Lógicamente es difícil evapotranspirarla si no hay esa cantidad de agua porque llueve menos, lo repito. Y eso se refleja con números negativos. Ahora, lo primero que vamos, bueno, lo segundo que vamos a obtener, porque este paso era súper fácil, es identificar el cambio de signo entre negativo y positivo y señalar el último valor negativo. Entonces vemos que de positivo se va a negativo y de negativo otra vez se va a positivo. Nuestro último valor negativo es el menos 5. Entonces le vamos a poner otro color para identificarlo y que se quede ahí. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Que es súper fácil, simplemente identificar el cambio entre negativo y positivo y resaltar el valor negativo. Tercer paso, no se olviden, todos síganme por favor y eventualmente les voy a pedir a ustedes que pongan algún número, porque ahí me salen todas sus casillas y aquí arriba me salen sus nombres. Y de aquí voy a sacar la lista, lógicamente. Lo primero que vamos, bueno, lo tercero que vamos a hacer es, una vez hemos identificado este número negativo, pues le vamos a poner abajo 0, 0. Y este es nuestro punto inicial. Y a partir de este punto, ya el quinto paso, si no me equivoco, ya es más largo y necesito el 100% de su atención. Pero antes, esos pequeños detalles, ¿hay alguna duda sobre lo que acabo de hacer? ¿O la secuencia? ¿O quieren que repita algo? Con toda confianza me avisan, no tengo ningún problema en repetir ningún paso. Ingeniera, una consulta. Dale. ¿Por qué solo tomó el valor de menos 5?
porque lo único que quiero, en vez de tomar el valor, es identificar cuál es el último negativo. Y mi último valor negativo es menos 5, porque el siguiente mes es positivo, cambia más 36. Y por eso lo he señalado, lo he resaltado el menos 5 y abajo he puesto 2 ceros. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De nada. Y me pedían el paso 2 también. El paso 1, si no me equivoco, era hacer la resta, ¿no ve? Y el paso 2, básicamente, era justo lo que les decía su compañera. Identificar el cambio entre negativo y positivo, y el último negativo lo marco con otro color. Y abajo pongo 2 ceros. Estamos bien hasta ahí, ¿no ve? Ok. Entonces pasemos a la parte, no es más difícil porque no les quiero asustar, pero al principio cuesta un poquito, así que nos concentremos todos. Estamos en noviembre, esto lo vamos a hacer mes a mes. Estamos en el mes de noviembre. El mes de noviembre ha llovido 125 milímetros y el medio ambiente, es decir, las características climáticas, daban para que evaporen 89 milímetros. Lógicamente, si llueve 125 y tengo capacidad de que evapore 89, todo esto lo va a evaporar. El clima se va a comer estos 89 milímetros. Y lo que me resta de agua es o son 36 milímetros. ¿Qué va a pasar con esos 36 milímetros adicionales que no se van a evaporar? Pues lo que va a pasar es, se van a almacenar en las reservas de agua utilizable que llamamos, como ven aquí, RAW. Entonces, pongo estos 36, ahí, entraron, acaban de ingresar al suelo 36 milímetros de agua que me sobraron de este versus lluvia, evapotranspiración potencial. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado con esto? Pues tenía 0, mi suelo estaba seco el mes anterior, en noviembre, porque he asumido que tenía 0 de agua, y ahora tiene 36 milímetros. ¿Cuánto ha cambiado entre el anterior mes y este mes? Ha cambiado 36, ha subido más 36, o lo ponemos solamente como 36. Tenemos 36 milímetros de incremento de agua. Y eso lo ponemos en esta fila que se llama variación en la reserva de agua. Entonces, aquí igual les estoy dando los nombres de estas siguientes filas. Reserva de agua utilizable y variación en la reserva de agua. Y así acabamos de llenar el siguiente par de casillas. Seguimos. Acabamos de llenar las casillas de diciembre. El mes que le sigue a diciembre es enero. Nos volvemos por acá. La misma lógica. Ha llovido 150 milímetros. Fantástico. El medio ambiente quería evapotranspirar solamente 86. Se los ha comido, lógicamente. Me sobra todavía 64 milímetros de agua que están ahí de remanente. ¿Dónde van a entrar? Al suelo. Pero el suelo, de repente, ya tiene 36 milímetros. Y tampoco puede almacenar infinitos milímetros, ¿no ve? Tiene su cierta capacidad que hemos definido que es 50 milímetros. Entonces, 36, lo voy a sumar al ladito, igual a 36, que es lo que había el mes anterior, más el exceso de este mes, que sería 64. Tengo en realidad 100 milímetros de agua que pueden almacenarse, que me sobran. Pero el suelo solo me va a aguantar 50. Entonces, pongo 50, mi suelo se ha saturado y me sobran 50 milímetros. ¿Qué pasa con esos 50 milímetros? Pues si ya no pueden entrar al suelo, empiezan a escurrir como excedente. Los pongo en la zona de excedente. ¿Estamos bien? Continuamos. Vamos a la siguiente variable. Variación en la... ¿Alguien encendió su micrófono? Perdón. No, era solo para que vuelva a explicar cómo hizo. Sí, sabes que no te preocupes porque el mismo paso lo voy a repetir en todos los meses. Así que
lo mismo voy a repetir en febrero, marzo y abril, y después ya lo vamos a ir haciendo conjuntamente. Así que no te preocupes, es repetitivo. Entonces nos vamos a la variación en la reserva de agua. Un segundito, ya. Variación en la reserva de agua. El anterior mes tenía, ¿cuánto en mi depósito? 36 milímetros. Y este mes tengo 50. Entonces, ¿cuánto ha incrementado la reserva de agua? Fácil, 50 menos lo que tenía el anterior mes, que era 36. Acá. Tengo un incremento de más 14 en la variación de la reserva de agua. Perfecto. Continuamos. Siguiente mes, febrero. Ha llovido 127 y había una capacidad de evapotranspiración de 73. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que tengo un exceso de agua de 54 milímetros. Estos 54 milímetros tendrían que irse al suelo, pero el suelo ya está saturado, ya está a 50, no le entra una gota de agua más. Entonces el suelo se mantiene en 50 y estos 54 milímetros son un exceso de agua. Y este exceso de agua se va a el escurrimiento. Lo mismo acá. Seguimos con marzo. Tengo 110, se han consumido 75 milímetros, me sobran 35. Mi suelo ya no puede más, tiene 50. Los 35 se van por acá. Y continuamos. Aquí ya va a pasar algo un poquito diferente. Llegamos a abril. Entonces, en abril tenemos una situación muy curiosa. Resulta que solo ha llovido 37 milímetros. Y si bien ha llovido 37 milímetros, el medio ambiente quería evapotranspirar 66 milímetros. Esa es la capacidad de absorción de agua de las condiciones climáticas y el tipo específico de cultivo. Y pues, como verán, no alcanza, ¿no? Solo tengo 37. Entonces, de entrada, estos 37 se los va a absorber. Van a consumirse estos 37. Pero, además de consumirse esos 37, todavía el medio ambiente quiere absorber 29 milímetros. Repito, no había suficiente cantidad de agua este mes. Todavía le falta evapotranspirar 29 milímetros. Entonces, ¿dónde se va a fijar la evapotranspiración remanente? Se va a fijar en cuánto había en el suelo. Y resulta que en el suelo hay 50 milímetros. Perfecto, se los consume estos 50 milímetros. Entonces, 50 menos lo que le faltaba evapotranspirar, que es 29, pues el suelo ha consumido todo lo que debía consumir y ya, el medio ambiente ha consumido lo que debía consumir, pero ya mi reserva de suelo ha bajado. Mi reserva de agua del suelo ha bajado a 21. Ahora, antes de pasar al siguiente, como he ido explicando Raúl, nos nivelaremos en la variación de la reserva de agua. Pero la variación de la reserva de agua está facilita, porque es el cambio de un mes al anterior. Como aquí se ha mantenido en 50, aquí 0, no cambió nada, y aquí 0 también. En este caso, ¿cuánto ha variado la reserva de agua? Pues la reserva de agua ha variado en menos 29, ¿verdad? Porque es lo que tengo el mes actual menos el mes anterior. Ha habido una disminución de menos 29 milímetros en el suelo, ¿de acuerdo? Y hasta aquí ya tenemos todas las casillas llenas, al menos los pares que hemos estado trabajando. Pasaremos al siguiente mes y van a ver, el proceso es repetitivo, pero igual algún mes en específico, si no se ha entendido, lo podemos repetir al final. Nos toca enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué pasa en mayo? Nuevamente tengo déficit. Ha llovido muy poquito, había la capacidad de evapotranspirar 57 milímetros. Estos 8 se han ido. Todavía el medio ambiente quiere evapotranspirar 47 milímetros. Se fija en el suelo y no le alcanza. Es decir, hay 21 y se quiere evapotranspirar 47. Lógicamente,
se los va a evapotranspirar estos 21. El suelo va a quedar en 0. Y todavía va a haber la necesidad de evapotranspirar más. ¿Cuál es ese adicional, ese remanente de evapotranspiración? Va a ser igual a 47, lo estoy calculando a un ladito, menos los 21. Entonces, el medio ambiente todavía quería evapotranspirar 26, pero ya no hay agua, ni en la lluvia de ese mes, ni en el suelo del mes anterior. Entonces, si ya no hay de dónde, pues estos 26 que son un déficit, los vamos a poner acá. Listo. Y esto lo borré, solo lo voy a borrar porque solo lo utilicé para hacer el cálculo. Continuamos. ¿Cuánto hubo de variación en la reserva de agua entre el mes actual y el mes anterior? Sí, tenía 0 y el mes anterior tenía 21. Pues ha habido una variación de menos 21 milímetros en mi reserva de agua. Continuamos. Aquí igual ya se va a ir poniendo fácil la cosa. En junio, pues en junio tenemos que, igual ha llovido muy poco, tenemos un déficit de evapotranspiración. En este caso el suelo está completamente seco, no hay de dónde. El suelo va a mantenerse seco porque no le está ingresando agua. Y estos 46 constituyen un déficit. Y aquí le pongo 40. Este 26 era aquí, ¿no ven? Lo ubiqué mal. Y aquí le ponemos el 46. No sé por qué esta casilla está así. Bueno, después la arreglamos. Seguimos. Variación en la reserva de agua. Tengo 0, tenía 0. Hay un 0 de variación. O sea, no varía nada. Siguiente. Lo mismo. Tengo suelo seco. Me falta 45. Estos 45, se vienen acá. Un déficit. No tengo de dónde sacar más agua. Y el suelo sigue en 0. Y la variación sigue en 0 también. Porque entre 0 y 0 la diferencia es 0. No ha habido variación ni de 1 milímetro en la reserva de agua. Aquí lo mismo. Mientras sea negativo, le ponemos 67 déficit, 0 y 0. Otra vez negativo, 33 de déficit, porque no hay de dónde sacar agua, 0, 0. Y finalmente, otro negativo, 0, 0. Y 27 acá. No hay de dónde sacar agua. A partir de este mes, todo mi déficit de evapotranspiración va a mantenerse como déficit, porque repito, el suelo ya se ha secado, no hay de dónde sacar agua. ¿De acuerdo? Ahora, con esto ya tenemos llenas las dos filas correspondientes a reserva de agua utilizable y la variación en la reserva de agua. Pregunta. ¿Hay algún paso, algún mes en específico que no se haya entendido para que repitamos o los escucho? Marzo, abril y mayo. Ya. Empezamos en marzo. En el caso de marzo, teníamos el mes anterior nuestro suelo saturado, 50 milímetros, no daba más. Entonces, en el mes de marzo teníamos un exceso de 35 milímetros de lluvia. ¿Qué pasa con esos 35 milímetros de lluvia de exceso? Pues tienen que ir a algún lado. Como mi suelo ya está saturado, no le puedo poner aquí 85, porque mi suelo solo tiene capacidad de almacenar 50 milímetros. Entonces, esos 35 milímetros que sobran de agua se van directamente a la fila de excedentes. Van a escurrir por el suelo. El suelo ya está saturado. Va a empezar a generar escurrimiento esta cantidad. Y por eso nuestro suelo, que ya estaba saturado, se mantiene saturado, 50 milímetros, no puede tener más agua. Y la variación en la reserva de agua, pues 50 menos 50 es 0. Si había 50 y ahora hay 50, pues no ha variado en nada. Mantenemos el 0. Continuamos. En el siguiente mes vemos que la situación cambia. Tenemos un déficit de menos 29. ¿Por qué? Porque se quería evapotranspirar 66 y solo ha llovido 37. Lógicamente esos 37 se han ido. Y todavía el suelo, mire, el medio ambiente quiere evapotranspirar 29 milímetros. Entonces, ¿de dónde va a sacar el agua? El segundo lugar
es el suelo, lo que ha quedado de agua en el suelo del mes anterior. Y como vemos, solo necesita 29 y tengo 50. Entonces, va a evapotranspirar estos 29, se los va a sacar del suelo, estos 29 milímetros, y por ende el suelo va a disminuir en 29 milímetros. Por lo tanto, la nueva humedad del suelo en el mes presente de abril va a ser 21 milímetros. Ha disminuido 29 milímetros. Y la variación en la reserva de agua va a ser básicamente 21 menos 50. Y eso es menos 29. Y finalmente tenemos el siguiente mes. Ya en el siguiente mes, lo que pasa es básicamente que tenemos déficit de menos 47 y, bueno, teníamos la capacidad de evapotranspirar 55. Solo ha llovido 8, los 8 han evapotranspirado. Todavía nos falta evapotranspirar 47 milímetros. Entonces, nuevamente nos fijamos en el suelo del mes anterior y tenemos 21. Lógicamente, estos 21 se van a evapotranspirar, pero eso no es suficiente. Todavía tenía capacidad de evapotranspirar más el medio ambiente. Entonces, 47 menos 21 es 26. Todavía tiene la capacidad de evapotranspirar 26 milímetros de agua que no hay de dónde sacarlos. Y si no hay de dónde sacarlos, los colocamos inmediatamente en la fila que dice déficit. Ahí colocamos el 26, el suelo se mantiene seco porque ya se ha evapotranspirado estos 21 milímetros. ¿Y cuál ha sido el cambio en la variación en la reserva de agua? ¿O cuál ha sido la variación en la reserva de agua? Pues 0 menos 21, lo actual menos lo anterior. Y eso es, ha habido una disminución de menos 21. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Antes de pasar a la siguiente fila, a la última fila, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita están 12 personas conectadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Por favor, lo que van a hacer es, como siempre, copiarse una pestaña de este ejemplo, duplicarla y poner su nombre. Cada uno va a tener su propio ejemplo. Háganlo en este momento, por favor, y pongan su nombre ahí, en la pestañita. Pueden poner su nombre o su apellido. Nos damos un minutito para eso. Es que es importante practicar o si no nos vamos a olvidar rapidito. Nos damos un minutito, no se olviden poner su nombre en la pestaña, que no se quede como copia de ejemplo. Muy bien. Ahora, todavía falta cambiar. Vamos a darnos unos 30 segundos más. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a ir, por ejemplo, a la primera pestaña, que es la de Cristian. Lo que van a hacer, lo que yo estoy haciendo en la pestaña de Cristian, ustedes lo van a hacer en sus respectivas pestañas. Aquí vamos a borrar todo esto. Desde acá. Desde acá. Listo. Y lo que vamos a hacer es, fíjense que todos tienen un respectivo orden. Por ejemplo, en mi caso le he puesto un H igual a 50 milímetros.
de Cristian, el H va a ser 55 milímetros. De la persona que sí, en este caso de Alison, va a ser 60 milímetros. Y así sucesivamente. Según su orden, vayan poniendo la cantidad de milímetros, siempre variando más 5. Les acabo de asignar una nueva capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Entonces, para ver si han entendido, con este número, ustedes nuevamente llenen estas dos filas para su nueva capacidad de almacenamiento del suelo. Y para eso nos vamos a dar 3 minutitos, bueno, 5 minutitos, por favor. Vuelvan a llenar RAW y BRA, pero esta vez la capacidad máxima del suelo no es 50 milímetros, como en mi caso. Es el valor que ustedes se acaban de asignar, ¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo eso, por favor. Yo voy a ir revisando uno por uno que estén trabajando. No olviden, primer paso, borrar todo, desde RAW hasta abajo, borran todos los valores. Segundo paso, cambiar el H, la capacidad de almacenamiento del suelo. En el ejemplo era 50, ustedes le van a poner más 5 dependiendo del orden en el cual se encuentren abajo. Y listo. Nos damos 5 minutitos, por favor, y empezamos a llenar las dos filas, RAW y BRA. Y no se preocupen, al final siempre vamos a revisar. Cada 5. En el ejemplo está 50, Cristian va a ser 55, Alison 60, Carlos 65 y así sucesivamente. Cada 5, por favor. Inge, lo que hay que modificar es el RA1. Correcto. Una vez que has modificado H, vas a modificar cada uno de los valores de RAW y de BRA. Estas dos filas, borralas y las empiezas a llenar nuevamente a partir del primer número negativo, como les indiqué.
Jóvenes, no se olviden, les dije que modifiquen, que se hagan una copia. Alguien está modificando mi ejemplo. ¿Qué hicieron con mi ejemplo? Ya, ya está bien. Nos damos 2 minutitos más, por favor. Muy bien. Si no han acabado, no se preocupen. Hay una forma de verificar si lo estamos haciendo bien o no, pero pasaremos a llenar la última filita y nos vamos a dar unos minutitos más. Todos vayan al ejemplo, por favor, al ejemplo original con los 50 milímetros que está en la primera pestaña. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente llenar la última fila que nos toca, que es la evapotranspiración real, que es nuestro objetivo en realidad, o la evapotranspiración real, o la evapotranspiración de cultivo bajo condiciones no estándar. Entonces vamos a empezar en la misma casilla en la cual hemos empezado a hacer el cálculo, que ha sido diciembre. Nos vamos a diciembre. Analizaremos el dato de la evapotranspiración de cultivo. Todos estamos en diciembre, ¿ok? No de sus ejemplos, de mi ejemplo. Y después lo van a aplicar a los ejemplos de cada uno de ustedes. En este caso nos vamos a diciembre y queremos saber cuál es la evapotranspiración real. Y en diciembre está facilito. Vemos que ha llovido 125 milímetros, había harta agua, había la capacidad de evapotranspirar 89 milímetros, se han evapotranspirado los 89 milímetros, entonces, perfecto. Tengo una evapotranspiración real de 89 milímetros. Recordemos, ¿de qué depende la evapotranspiración real? De la disponibilidad de agua. Ha llovido 125 milímetros. Había más que suficiente agua. Entonces, lógicamente, los 89 se han cumplido. El medio ambiente, el clima, evapotranspirado 89 milímetros. Y, por lo tanto, copiamos el 89 en el valor de evapotranspiración real. Continuamos. Nos vamos a enero, que queda después de diciembre. ¿Qué pasa en enero? Pues tenemos una situación similar. El medio ambiente tenía la capacidad de evapotranspirar 86 milímetros. Estos 86 milímetros, tenemos 150 milímetros de lluvia ese mes. La lluvia es mayor, la cantidad de lluvia es mayor, por lo tanto, había suficiente agua. Y si había suficiente agua, pues se evapotranspirado todo. Copio los 86
en la casilla de evapotranspiración real. Siguiente. Si tenemos más lluvia que evapotranspiración, la lógica no cambia. Tengo suficiente agua, por lo tanto, mi evapotranspiración bajo condiciones no estándar va a ser igual a mi evapotranspiración de cultivo. Pues aquí copio lo que son los 73 y aquí también copio lo que son los 75, porque este mes ha llovido 110. Aquí ya empiezo a tener algún problemilla, ¿no ven? Fíjense, tenemos que en este caso la situación se invierte. Teníamos 37 milímetros de lluvia y la capacidad de evapotranspirar 66 milímetros. Entonces, de repente, hemos tenido que fijarnos en la humedad del suelo el mes anterior, que era 35. Sumamos 37 más 35, que es lo que había este mes de agua más lo que había el mes anterior, lo vamos a sumar por aquícito, que sería 72, si no me equivoco. Estos 72 milímetros de agua disponibles para evaporar son mayores que la capacidad o la necesidad de evapotranspiración de 66. Entonces, si hay suficiente agua, a pesar de que no ha llovido porque había en el suelo el mes anterior, pues lógicamente se van a evapotranspirar los 66 milímetros, porque tengo suficiente agua y esa agua estaba en el suelo. Pasamos al mes que sigue. Aquí la situación ya está un poquito más compleja. Tenía esta capacidad de evapotranspiración, 55 milímetros, y solo había 8 milímetros. Entonces me voy anotando arriba para no olvidar. Entonces, de entrada ya estos 8 milímetros se los ha consumido la capacidad de evapotranspiración. Todavía el medio ambiente tiene ganas de evapotranspirar 47 milímetros. Nos fijamos, ¿cuánto tengo en la reserva utilizable de agua del mes anterior? Tengo 21. Se los va a comer esos 21 milímetros. Entonces, los 8 milímetros del mes actual que ya consumió más los 21 milímetros del mes anterior en el suelo, pues me dan 29. De ahí no tengo más de dónde evaporar. Entonces, mi evapotranspiración real de este mes es igual a 29 milímetros. Eso era todo lo que podía consumir y lo he consumido. No hay de dónde sacar más agua. Siguiente, esto lo borro para no confundir. Siguiente, tenemos el mes de junio. ¿Qué pasa el mes de junio? Tenía la capacidad de evapotranspirar 48, solo ha llovido 2, mi tanque el mes anterior está vacío, lo único que tengo para consumir son estos 2. Entonces la evapotranspiración real es 2. Siguiente mes, julio, lo mismo. Tengo el suelo seco, solo ha llovido 3, se han consumido los 3, no hay de dónde sacar más. Aquí lo mismo con los 8 milímetros que ha llovido y lo mismo con los 27 milímetros que ha llovido. Y aquí lo mismo. Mi tanque sigue vacío, el suelo sigue seco, sigue vacío. Entonces, si tenía la capacidad de evapotranspirar 79 milímetros y solo ha llovido 52, pues los 52 se los va a comer. Y no hay de dónde sacar más. Listo. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, tenía la capacidad de evapotranspirar 79 milímetros, ha llovido 74 milímetros, mi tanque estaba seco, por lo tanto se ha evapotranspirado los 74 milímetros. Y listo, pues, no falta nada más. Entonces, lo que toca hacer, jóvenes, es llenar esa casilla de evapotranspiración real con sus datos, con los datos de cada una de sus pestañas. Ahora aquí me acabo de dar cuenta que he cometido un pequeño error. Fíjense bien, por favor. He hecho el cálculo de estas dos columnas, de estas dos filas, hasta el mes de octubre. Y me he olvidado de llenar el mes de noviembre. Estoy volviendo atrás, las columnas que ustedes han llenado primero, las filas que ustedes han llenado primero. Entonces, el análisis aquí sería, como le he puesto 0, 0, lo he obviado, pero el análisis aquí tendría que volverlo a hacer. Es decir, de repente tengo un déficit de 5 milímetros y mi suelo está seco el anterior mes. Entonces, este 5 milímetros sigue siendo un déficit. Y como es un déficit, no tengo de dónde sacarlo. Lo único que me ha faltado es poner en déficit estos 5 para que cierre el balance. Este pequeño detalle. Pero es importante corregirlo. Y muy bien,
Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Igual, atiéndanme, por favor. Aquí, como se habrán dado cuenta, es fácil equivocarse. Pero lo bueno es que si nos equivocamos, estos balances no van a cuadrar, nos van a salir números que no corresponden y eso nos va a dar chance de revisar. Lo que les voy a mostrar a continuación es cómo efectivamente puedo hacer la verificación si este balance está bien. Porque si se han dado cuenta, acabo de estimar lo que es la evapotranspiración real o la evapotranspiración bajo condiciones no estándar. Ya tengo el objetivo del ejercicio. Pero ¿cómo verifico si está bien? Pues aquí tenemos los controles. Cada uno de ustedes tiene los controles. Lo único que tengo que hacer es estas sumas. Por ejemplo, tengo que sumar los excedentes, todo lo que ha sobrado, el excedente anual, más la evapotranspiración real, y este valor sumado, y la evapotranspiración real es la suma de todos estos valores, y este valor sumado me tendría que dar igual a la precipitación total anual, a la suma de toda la lluvia. Si estos valores me dan igual, ya tengo un control ok. Y lo mismo acá, sumo los déficits anuales más la evapotranspiración real anual, voy a tener un valor, y después obtengo la evapotranspiración de cultivo anual, es decir, la suma de acá. Y este valor tendría que ser igual. Esos valores tendrían que ser iguales. Este parcito y este parcito tendrían que ser iguales. Y si es así, nuestro balance está bien. A ver, antes de entrar a los controles y ver si está bien, si nos hemos equivocado y en qué nos hemos equivocado, llenaremos, por favor, cada uno esta filita de evapotranspiración real y los que ya caben, hagan los controles y verifiquen que su balance esté bien. ¿De acuerdo? Aquí solo se aprende haciendo, así que lo haremos, por favor. Inge, ¿puede volver a explicar cómo sacó el déficit en el mes de mayo, por favor? Claro que sí, dame un segundito. Déficit del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo. El déficit del mes de mayo simplemente es lo que no se ha podido evapotranspirar porque no había suficiente agua. En el caso de mayo, me parece bien que lo revisemos, teníamos una capacidad de evapotranspiración de 47. Bueno, de 55, perdón. Como ya teníamos 8, ya evapotranspiramos 8, todavía el medio ambiente quería evapotranspirar 47 milímetros. Entonces, lo que hacemos es básicamente, si quiere evapotranspirar 47 milímetros y en la humedad del suelo hay 21 milímetros, restamos lo que es 47, que es lo que necesita todavía evapotranspirar, menos el remanente de agua, que es 21 milímetros. Porque los 21 milímetros se los consume, el suelo queda seco, pero todavía el medio ambiente quiere evapotranspirar 26 milímetros. Y ya no hay de dónde sacar estos 26 milímetros. Entonces, si ya no hay de dónde sacar, porque ya he consumido lo que ha llovido y ya he consumido toda el agua del suelo del mes anterior, pues no me queda otra opción que ponerlo acá, en la casilla de déficit. Todavía ha faltado evapotranspirar 26 milímetros. Y listo. Ahora sí, ¿está mejor? Sí, gracias. De nada. Y ok, vamos trabajando en nuestras respectivas planillas, por favor. Inge, Dime. ¿puedo volver a explicar el BRA de mayo? BRA de mayo. Ya. Marzo, mayo. Perfecto. El BRA no es otra cosa que restarle el RAU actual, que es 0, menos el RAU anterior, que es 21. Entonces, si aquí le ponemos, lo calculamos otra vez, va a ser igual a 0 menos 21. Y eso nos da menos 21. Ahora sí. Gracias. De nada. Inge, disculpa, ¿será que me puedo volver a explicar lo que le explicó mi compañero? Lo del el déficit de mayo, los 26, ¿cómo salió? Claro que sí. Lo hacemos otra vez. Estamos en mayo, entonces, ha llovido 8 milímetros y el medio ambiente quiere evapotranspirar 55 milímetros. Hasta aquí estamos claros. Entonces, como había 8 milímetros ha evapotranspirado. 55 menos 8, 47. Es decir, todavía el medio ambiente
a pesar de que ha secado la lluvia del mes, todavía quiere evapotranspirar 47 milímetros. Pues tiene un déficit de 47. Entonces, ¿dónde va a buscar esos 47 milímetros? En el suelo del mes anterior. Nos vamos al mes anterior, que es la reserva de agua utilizable. Ese es nuestro depósito de agua. Y vemos que solo hay 21 milímetros que puede seguir evapotranspirando. Pero yo quiero evaporar 47. Entonces, restamos 47, que es lo que quiero evaporar, menos los 21, que es mi última chance de evapotranspiración, lo que hay en el suelo, pues es 26. Es decir, todavía me faltan 26 milímetros de agua para evapotranspirar. Por lo tanto, como no tengo de dónde sacarlos, pues ya se convierten en déficit y los coloco ahí en la fila de déficit. ¿Estamos bien? Ahora sí. Sí, está bien. Dije, pero a mí me sale negativo el valor es. El 26. Ajá, pero en mi planilla de mí me sale negativo. No importa. Aquí siempre le vas a poner el valor absoluto, positivo. Ya lo cambié. Ya. Correcto, lo cambias nomás, porque aquí son valores absolutos. Lo único que importa el signo, y ni siquiera es que importe mucho, solo para darnos cuenta, es en el BRA, para ver si disminuye o aumenta, ¿no? Después, lo demás, si se han dado cuenta, son valores absolutos que hemos puesto. Claro, y excepción de la tercera fila, donde está esta resta, que siempre nos va a salir positivo o negativo, dependiendo de si hay déficit o no. Ok, nos damos 2 minutitos. Gracias. De nada, nos damos 2 minutitos más, por favor, y vamos viendo. Si alguien ya le ha cuadrado el balance, me avisa y lo reviso para ver si está entendido, si no está entendido. Igual vamos a continuar esto discutiéndolo mañana y haciendo las verificaciones mañana. Pero hoy es importante que se vayan con el mecanismo de cómo funciona un balance hídrico como que claro. Nos damos 2 minutitos más, por favor. Inge, disculpe, Dime. ¿cómo sacó el ETR de abril y mayo? Enseguida lo vemos. ¿Dónde está? Etere, abril y mayo. Ya. En el caso de abril, tenemos que la evapotranspiración potencial de cultivo es 66 milímetros. Pero de repente, en función a la disponibilidad de agua del mes, solo hay 37 milímetros. Entonces, esos 37 los va a evaporar. Lo vamos a ir copiando a un ladito. Más
Vemos que todavía le queda en abril 29 milímetros de capacidad de evapotranspiración. Entonces, lo que tengo que hacer es ver si tengo esta cantidad de agua el mes anterior. Y aquí tengo 50. 50 es más alto que 29. Entonces, obviamente va a poder evapotranspirar los 29 remanentes y en total va a haber una evapotranspiración real de 66. Por lo tanto, copio el 66. Siguiente mes. Aquí teníamos una capacidad de evapotranspiración de 55. A los 8 que ha llovido, lógicamente se los ha evapotranspirado y todavía me queda un remanente de 47. Entonces me voy copiando. Tengo 8 que ya han evapotranspirado de forma real. Todavía quiere evapotranspirar 47 milímetros. Veo el mes anterior. No tengo 47, tengo 21. Me va a faltar. Entonces, pero igual, como 47 es mayor que 21, se van a evapotranspirar todos los 21. Entonces le sumo más 21 y tengo, es más 21. Y voy a tener 29. Entonces, en realidad, este mes se ha evapotranspirado 29 milímetros. 8 milímetros de la lluvia y 29 milímetros, perdón, y 21 milímetros lo que quedaba el anterior mes. Así es. ¿Ya está más claro? Inge, disculpe, por si acaso no tuviera videos de clase, es que se me corta mucho el internet, casi no llegué a escuchar nada, ni de la clase tampoco. No te preocupes, voy a buscar, tengo videos de otras clases explicando un ejercicio similar. Me van a hacer recuerdo, por favor, lo voy a colgar, no hay ningún problema. Gracias, Inge. Y ya disculpe, un dato no me cuadra. ¿Será que me puede ayudar? Claro que sí, pero creo que como tienen otra clase, ya son las 9:04, creo que es bueno dejarlos ir, pero te lo veo en tu planilla y lo vamos haciendo, ¿te parece? Ok. Ya, entonces yo ahorita me voy a meter a la planilla de su compañera, pero la asistencia la voy a sacar del hoja Excel. Nos vemos mañana, jóvenes, si pueden avancen en estos cuadritos para mañana verificar los controles, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces mañana, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta luego, Inge. chao, chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Tal. Inge, una consulta. Dime. La lista va a sacar de la planilla de Excel, dijo, ¿no? Correcto, de lo que Yo han estaba avanzado. trabajando, pero la descargué de la planilla de Excel, no la hice en el compartido. Pásamela al WhatsApp. Ya, está bien, Inge. A ver, ¿dónde está? Controles excedentes y precipitación total anual. Precipitación total anual. Esto debería ser más. Por. Está aquí. Ok. Bien. 700 excedentes. 70, 54 de todo esto excedente. A la suma. Ya. 159 y ETL. Estos serían igual a más 10, 143. Está bien. Ahora sí. Esta parte. Esto es con 70 milímetros, 50, 24, 35. Excedentes. Ya. Y etero, 87.
29, 2, 3, 8. 27, 52, 74, 86. Ya. Aquí, no sé dónde estás. Todas las sumas están bien, Natalia, pero me late que ahorita tu problema está en la evapotranspiración real, porque aquí no hay cómo equivocarse. En los excedentes están coherentes con el ejemplo que hemos estado viendo. No creo que aquí haya algún error. Aquí, de hecho, están 20 milímetros más. A ver, veremos esto. En esta parte, 70 milímetros, 36. Tenías un RAW de 36. Precipitación media mensual, evapotranspiración de cultivo, ¿ok? Tienes un tanque de 36 milímetros en diciembre. Pasamos a enero. Tienes un excedente de 64. Obviamente hay 70. Lo que tienes que hacer aquí es 36 más tu excedente de enero, que sería 64. Sería 100. 100 menos 70. Tu excedente, creo que aquí sería 30. Tu excedente. Creo que es este pasito que está mal. Tenías 36, tienes 36 milímetros en el tanque de agua. 36. Y tu excedente es 64. 36 más 64 es 100. Entonces tienes 100 milímetros. O sea, tu tanque de agua subiría de 36 a 100. Pero sabes que no puede albergar 100, solo 70. Entonces pones aquí los 70 y los 30 van aquí en excedentes. Ahí, por ejemplo. ¿No ven? Entonces, tal vez hay un segundo errorcito de ese tipo. Revisa que efectivamente en excedentes estés poniendo los excedentes y lo vuelves a verificar el tema de los controles. Y en todo caso, mañana lo volvemos a revisar si es que no han salido los controles, ¿ok? Está bien, Inge, muchas gracias. De nada, nos vemos mañana entonces, chicos. Estén bien. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.